Hola a todos, soy Juan Antonio González y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo de matemáticas financieras. En este caso vamos a estudiar el segundo vídeo de préstamos, vamos a estudiar cómo se utiliza el sistema francés para amortizar préstamos. El sistema francés tiene una característica, es que se va a amortizar todo el préstamo mediante anualidades constantes. Dado un préstamo de cuantía C, que deba amortizar en n años, mediante pago de anualidades constantes a un tipo de interés concreto, y se representa del siguiente modo. Pido prestado un préstamo C que voy a devolver mediante anualidades constantes en n años a un tipo de interés I, y de esa cantidad que pago, esa anualidad que pago, incluyo tanto lo que es la devolución o amortización del capital, que llamamos M sub K, cuota de amortización, como el pago de los intereses correspondientes, que se llama I sub K. De forma que para cada año la anualidad es igual a la cuota de amortización M sub K más la cuota de interés I sub K. De cada anualidad, aunque sea siempre constante, una parte irá destinada a devolver poco a poco el capital y otra parte irá destinada a realizar el pago correspondiente de intereses. Dentro de este tipo de préstamos vamos a estudiar los siguientes conceptos. En primer lugar, por simplicidad, la anualidad, ya que si la anualidad es constante es muy fácil despejarla. ¿Cómo? Planteando una equivalencia. El valor actualizado de todas las anualidades hasta el momento cero será igual al capital. ¿De acuerdo? Con lo cual el capital va a ser igual a esta primera anualidad actualizada en periodo, A por 1 más I elevado a menos 1, más esta segunda anualidad actualizada a 2 periodos, A por 1 más I elevado a menos 2, hasta llegar a la penúltima anualidad actualizada n menos 1 periodos, multiplicando A por 1 más I elevado a menos n menos 1, y por último la última anualidad actualizada n periodos, que sería A por 1 más I elevado a menos n. De esa forma, como ya sabemos, va a ser el valor actual de una renta, el capital prestado va a ser igual a A por A sub n, de donde podemos despejar cuánto vale A, que va a ser igual al capital prestado entre A sub n, que como ya sabemos vale 1 menos 1 más I elevado a menos n partido entre I. De esta forma, en primer lugar, debemos calcular siempre cuál es la cuantía de cada anualidad. Además, es lo que generalmente queremos saber. Queremos pedir un préstamo, hay que pagarlo en unos años. ¿Cuánto sale a pagar cada año? Pues lo obtendríamos despejándola de esta equivalencia. Por otro lado, hay que determinar cuánto vale la cuota de amortización. La cuota de amortización que llamamos M sub K, vamos a despejarla calculando año por año. De la forma que el primer año, la anualidad del año 1 va a ser igual a la primera cuota de amortización más la primera cuota de interés. Como sabemos, la primera cuota de interés va a ser igual al capital por el tipo de interés, porque siempre la cuota de interés va a ser igual al saldo anterior, que en este caso va a ser el saldo del año 0, que será el capital prestado, por el tipo de interés. A partir de aquí podemos despejar directamente cuánto vale M1, que será la anualidad, menos el capital por el tipo de interés, que va a ser la cuota de interés del año 1. El año 2, pues partimos de la anualidad del segundo año, que va a ser igual a la segunda cuota de amortización más la segunda cuota de interés. Y como ya sabemos, la cuota de interés va a ser igual al saldo anterior, en este caso el saldo del año 1, por el tipo de interés. El saldo del año 1 ya no será el capital, puesto que ya ha amortizado M1. Por tanto, el saldo del año 1 va a ser igual al capital, que es el saldo inicial, menos lo que amorticé el año 1, que va a ser la primera cuota de amortización. A partir de ahí, puedo despejar cuánto vale M sub 2. Y M sub 2 va a ser igual a la anualidad menos la primera cuota de interés, que va a ser, como ya hemos calculado, C menos la cuota primera de amortización por el tipo de interés. Si deshago el paréntesis, me quedaría que la segunda cuota de amortización va a ser igual a la anualidad menos C por I, que se obtiene multiplicando la cuantía de capital por el tipo de interés, y luego menos por menos más M1 por el tipo de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que como vemos aquí, A menos C por I es igual a la primera cuota de amortización. Por tanto, la segunda cuota de amortización va a ser igual a la primera más la primera cuota de amortización por el tipo de interés. Sacando factor común M sub 1, me quedaría que la segunda cuota de amortización es igual a M1 por 1 más I. Veamos qué pasa al tercer año. El tercer año la anualidad va a ser igual a la tercera cuota de amortización M sub 3 más la tercera cuota de interés I sub 3. Y la cuota de interés del año 3 va a ser igual al saldo del año 2 por el tipo de interés. ¿Cuál será el saldo del año 2? Pues partimos del saldo del año 0, que es el capital, menos lo que amortizamos el primer año, que fue M1, menos lo que amortizamos el año 2, que fue M2. Después, esta va a ser el saldo del segundo año, sobre el cual yo pagaré los intereses para calcular la cuota de interés del año tercero. Por lo tanto, partimos de esta fórmula, y si despejo M3, me quedará la anualidad menos C menos M1 menos M2 por el tipo de interés. Aquí voy a agruparlo de tal forma que por una parte tendré C menos M1 por el tipo de interés y por otro lado tendré M2 por el tipo de interés.
¿de acuerdo? De tal forma que M3 va a ser igual a menos C menos M1 por el tipo de interés, que como vimos antes equivalía a M2, ¿de acuerdo? Por tanto me quedaría que la tercera cuota de amortización va a ser igual a la segunda cuota de amortización más la segunda cuota de amortización por el tipo de interés. Sacando a factor común M2, me quedará que M3 es igual a M2 por 1 más I, o lo que es igual, M3 va a ser igual a M1 por 1 más I al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo puedo despejar M2 por su valor, M1 por 1 más I, y me quedaría que M3 es igual a M1 por 1 más I por 1 más I, que sería M1 por 1 más I al cuadrado. De forma genérica para el año K, podemos decir, por tanto, como vemos aquí, la cuota al tercer año es igual a M1 por 1 más I elevado a 2, 3 menos 1. Por lo tanto, de forma genérica para el año K, M sub K va a ser igual a M1 por 1 más I elevado a K menos 1. De tal forma que, por ejemplo, M25 será igual a M1 por 1 más I elevado a 24. Siempre hay una diferencia de 1 entre el exponente de 1 más I y el subíndice de la M. Eso para el año K. Para el año N, M sub K va a ser igual a M1 por 1 más I elevado a N menos 1. De tal forma que, en primer lugar, hemos calculado cuál es la anualidad y, en segundo lugar, hemos calculado cuál es la cuota de amortización de cualquier año. Y para ello, primero, obtenemos cuál es la cuota de amortización del año 1 a partir de la anualidad menos C por I, y después podemos calcular cualquier cuota de amortización de cualquier año a partir de M1. ¿Cómo? Sabiendo que M sub K va a ser igual a M1 por 1 más I elevado a K menos 1. En tercer lugar, calcularemos cuál es el total amortizado. El total amortizado hasta un año es igual a la suma de las cuotas de amortización de cada año. Es decir, ¿cuánto habrá amortizado después de 5 años? Pues lo que amortiza el año 1, más lo que amortiza el año 2, más lo que amortiza el año 3, hasta el año 5. De forma genérica, el total amortizado en K años va a ser igual a M1 más M2 más M3 más M sub K. Bien, para llegar a una fórmula, lo que voy a hacer es sustituir M sub K y expresarlo en función de M1. M1 es M1, M2, como vimos en el ejemplo anterior, era M1 por 1 más I, M3 va a ser igual a M1 por 1 más I al cuadrado, y M sub K va a ser igual a M1 por 1 más I elevado a K menos 1. Sabemos expresar cada M sub K en función de M1. De esta forma puedo sacar factor común en M1 y me quedaría 1, 1 más I, 1 más I al cuadrado, hasta llegar a 1 más I elevado a K menos 1. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Porque, como bien sé, se trata de una progresión geométrica, en la cual el primer término, la razón y el último término van a determinar cuál es la suma de la progresión geométrica, ya que la suma de la progresión geométrica es igual al último término por la razón menos primer término partido entre la razón menos 1. De tal forma que en este caso el primer término es 1, el último término es 1 más I elevado a K menos 1, y la razón sería 1 más I, que es el valor por el cual multiplico cada sumando para obtener el siguiente. Bien, 1 más I. De esta forma, la suma de la progresión geométrica sería último término, que es 1 más I elevado a K menos 1, por la razón, que es 1 más I, menos primer término, que es 1, partido entre la razón menos 1. Y eso va a ser 1 más I elevado a K menos 1 partido entre I, porque aquí se me va el 1 y menos 1, y eso es exactamente igual a S sub K por I. Por eso digo que el total amortizado va a ser igual a M1 por S sub KI. A partir de la primera cuota de amortización puedo calcular el total amortizado hasta cualquier periodo sin necesidad de calcular la cuota de amortización de cada año. Bien, primero la anualidad, en segundo lugar cualquier cuota de amortización y en tercer lugar el total amortizado. Después calcularemos cuál es el saldo pendiente de amortizar. Por un lado, el capital del préstamo siempre va a ser igual en cada momento a la suma de lo que ya está amortizado más lo que me queda por amortizar, de tal forma que yo siempre puedo despejar cuál es el saldo pendiente de amortizar restando al capital el total amortizado, que ya sé cómo calcularlo, que es M1 por S sub KI. Por otro lado, el saldo pendiente de amortizar en cualquier momento va a ser igual al valor actualizado de todas las anualidades pendientes de vencimiento. ¿Por qué? Porque el saldo que me queda en este momento va a ser igual al valor actualizado de todo lo que me queda por pagar. De este modo, el saldo será igual a esta primera anualidad del año K más 1 actualizada al año K, más la segunda anualidad del año K más 2 actualizada a 2 años, hasta llegar a las últimas anualidades que actualizaría N menos K periodos. De tal forma que el saldo va a ser igual al valor actualizado de las anualidades, que van a ser el valor actual de una renta de cuantía A de N menos K términos actualizada al tipo de interés. Esto es muy similar a como obtuvimos el valor del capital. Capital era igual al valor actualizado de todas las anualidades pendientes de vencimiento. En este caso el saldo solamente será igual al valor actualizado de las anualidades que están pendientes de vencimiento, desde K más 1 hasta N. Por otro lado, calcularemos la cuota de interés, que siempre
Bueno, pues en primer lugar, como sabemos que la anualidad cada año es igual a la suma de la cuota de amortización más la suma de la cuota de interés, a partir de ahí podemos despejar para cualquier año, conociendo la cuota de amortización y conociendo la anualidad, la cuota de interés. Pero de forma general vamos a calcular la cuota de interés como el saldo pendiente de amortizar del periodo anterior por el tipo de interés. Como ya sabemos, el saldo anterior va a ser igual al valor actualizado de las anualidades pendientes de vencimiento, de tal forma que de esta forma podemos calcular en cualquier momento cuál es la cuota de interés de cualquier año. En resumen, podemos calcular cualquier dato relativo a un préstamo que se amortiza mediante el sistema francés, mediante anualidad constante, con las fórmulas definidas anteriormente, empezando siempre por anualidad, luego la cuota de amortización, luego total amortizado, luego el saldo pendiente de amortizar y por último la cuota de interés. O bien podemos resolver el cuadro de amortización. De hecho, muchas veces cuando vamos a una entidad financiera para pedir un préstamo, me dan un cuadro de amortización que recoge toda la información del préstamo, de tal forma que en cada momento sé cuánto pago de anualidad, cuánto pago de intereses, cuánto pago de amortización, cuánto llevo amortizado y qué me queda por amortizar, ¿de acuerdo? Por tanto, esa es la información que recojo en un cuadro de amortización: la anualidad, la cuota de interés, la cuota de amortización, total amortizado y el saldo pendiente de amortizar. Eso sería en las filas, y en las columnas pues tendría una columna para cada año. Bien, ¿cómo los tendríamos? Pues empezaríamos a rellenarlo por filas. El año 0, como veis, el año 0 no tengo que hacer ningún pago. Por lo tanto, al no hacer pago, no pago ni intereses ni cuota de amortización. El total amortizado será 0 y solamente me quedará por amortizar la cuantía del préstamo que he solicitado, C. A partir de ahí, ¿cómo obtengo la anualidad? Pues de la fórmula ya obtenida, que es el capital partido entre A sub N. De esa forma obtengo la anualidad, que va a ser constante para cada periodo, ¿de acuerdo? La cuota de interés hemos definido que era igual al saldo anterior, en este caso C por el tipo de interés, y obtendríamos cuál es la cuota de interés. Teniendo la anualidad y teniendo la cuota de interés, por diferencia puedo calcular cuál es la cuota de amortización. M1 será igual a la anualidad menos la primera cuota de interés. ¿Cuál será el total amortizado? En este caso, bueno, siempre total amortizado será igual al total amortizado anterior más lo que amortizo este año. En este caso, como el total amortizado anterior es 0, el total amortizado coincidirá al año 1 con la primera cuota de amortización. Y después puedo calcular cuál es el saldo del año 1, restando al saldo anterior, que en este caso es el capital, la cuota de amortización. Esa es una forma de calcularlo. Existe otra que es igualmente válida, y que, como dije antes, siempre el capital es igual a la suma del saldo más el total amortizado. Entonces, el saldo del año 1 va a ser igual al capital total a amortizar menos el total amortizado. Bien, yo voy a utilizar esta porque me resulta más sencilla, sobre todo cuando hablemos de carencia. A partir de ahí, cada año será igual. La anualidad va a ser igual que la anterior, la cuota de interés siempre será igual al saldo anterior por el tipo de interés, la cuota de amortización va a ser igual a la anualidad menos la cuota de interés, total amortizado será igual al total anterior, más la cuota de amortización de este año, y el saldo después de 2 años será igual al saldo anterior menos lo que amortizo este año. Así año tras año hasta llegar al año K, en el cual la anualidad sigue siendo constante, la cuota de interés siempre será igual al saldo anterior, en este caso K-1 por el tipo de interés, la cuota de amortización vendrá determinada por la diferencia entre la anualidad y la cuota de interés, total amortizado va a ser siempre igual al total anterior más la cuota de amortización de este año, y el saldo pendiente de amortizar vendrá determinado por la diferencia entre el saldo anterior y lo que ha amortizado este año. Como veis, el saldo va disminuyendo. De la forma que después de n años será todo igual, pero como mecanismos de control debo comprobar que el total amortizado después de n años va a coincidir con el capital, lógicamente, y que el saldo pendiente de amortizar después de n años va a ser 0, ya que he devuelto completamente el préstamo, no me queda por tanto saldo alguno que amortizar. Bien, veremos un problema, un ejemplo con números en el vídeo de problemas, que nos hará entenderlo un poquito mejor. Bien, vamos a la hora de carencias. Van a existir dos carencias, que son carencia pura y carencia mixta. Carencia pura se da cuando durante una serie de años no se paga absolutamente nada. Ni se paga cuota de amortización, ni se paga pago de intereses, ¿de acuerdo? En ese caso la carencia tiene dos características, la carencia pura. Primera, que no se paga absolutamente nada, ni capital ni intereses. Y segunda característica, que es consecuencia de la anterior, que el saldo se va incrementando en la cuantía de los intereses que no se pagan. Es decir, si yo no pago nada, cada vez debo más. El banco no me regala. Se generan intereses y esos intereses se van incorporando al capital. Bien, por tanto, pide prestado un capital de cuantía C que voy a devolver en n años y en d años de carencia. Durante d años no pago absolutamente nada y después durante n anualidades amortizaré el préstamo. Bien, el año 1 no pago absolutamente nada, por lo tanto
los intereses que se generan al no pagarlos se incrementan al capital. Después de un año ya no debo C, sino que debo C por 1 más I. Después de 2 años ya no debo C, sino que debo C por 1 más I al cuadrado. Después de D menos un año ya no debo C, sino que debo C por 1 más I elevado a D menos 1. Es decir, siempre se va incrementando los intereses que se generan cada año al capital para determinar el saldo que debo al banco. Por tanto, después de D años durante los cuales no he pagado nada, ya no debo C, sino que debo C incrementado con la cuantía de los intereses generados durante esos D años. Por eso, la cantidad que debo amortizar ahora mediante la unidad constante ya no es C, sino que es C por 1 más I elevado a D. Por tanto, características de carencia pura, no pago nada, primera característica. Segunda característica, no pagar nada, el capital se va incrementando con los intereses. Por tanto, después de estos años, de D años, ya la cantidad que voy a amortizar mediante anualidades constantes ya no va a ser C, sino que va a ser C por 1 más I elevado a D, C incrementada con los intereses. Por eso, al calcular la anualidad, debo tener en cuenta que ya no será C partido entre A sub I, sino que la cantidad que voy a amortizar no es C, sino que es una cantidad superior. Por tanto, esta carencia pura me va a alterar la anualidad. Va a ser mayor de lo que sería sin carencia, puesto que debo amortizar en N años una cantidad superior. ¿Cómo se resolvería el cuadro? Pues igualmente, el cuadro primer año, como vemos aquí, no realizaría pago alguno de anualidad, no pagaría por tanto en intereses de amortización, el total amortizado sería 0 y debo una cantidad C. Como el segundo año no pago nada, sigo debiendo ya no C, sino C incrementado con los intereses que se han generado. Después de 2 años ya no debo C por 1 más I, sino que además se debo los intereses generados en el segundo año. Por tanto, después de D años de carencia pura, la cual no pago absolutamente nada, como vemos aquí, la cantidad que debo al banco, a la financiera, va a ser C por 1 más I elevado a D. A partir de ahí, la anualidad se calcula ya no en función de C, sino en función de la cantidad que realmente debo, que es C por 1 más I elevado a D. Por tanto, la anualidad será C por 1 más I elevado a D partido entre A sub I. Y esa va a ser la anualidad constante que pague cada año. La cuota de interés del año 1 va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés. Cuando hablo del año 1, hago referencia a la primera anualidad, porque realmente no es el año 1, sino que es el año D más 1. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a trabajar siempre con el orden de anualidades. Son N anualidades, la primera anualidad será I sub 1 para la cuota de interés y M1 para la cuota de amortización, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que sean del año 1, significa que es la primera anualidad, que en este caso sería del año D más 1. ¿Bien? La cuota de interés será igual al saldo anterior, que va a ser C por 1 más I elevado a D por el tipo de interés, y conociendo la anualidad y conociendo la cuota de interés, despejaré cuánto vale la cuota de amortización, que será A menos la primera cuota de interés. A partir de ahí, ¿cuál será el total amortizado? Va a ser el total amortizado del periodo anterior, que es 0, más la primera cuota de amortización. Por eso el total amortizado del año 1 va a ser igual a M1. Y a partir de ahí, ¿cuál será el saldo anterior? El saldo pendiente a amortizar va a ser el saldo anterior menos lo que ha amortizado este año. Bien, y a partir de ahí sería igual que siempre, la anualidad constante, la cuota de interés saldo anterior por el tipo de interés, cuota de amortización, anualidad menos cuota de interés, total amortizado, total anterior más la cuota de amortización, y por último, el saldo pendiente de amortizar va a ser igual al saldo anterior, pendiente de amortizar, menos lo que amortizo este año. Y para llegar al último dato, pues igual, como vemos aquí, el total amortizado ya no va a ser C, sino que va a ser la cantidad total que voy a amortizar, que es C por 1 más I elevado a D. Y el saldo, lógicamente, va a ser igual a 0. Respecto a la carencia mixta, es una carencia en la cual no pago amortización de capital, pero sí que voy pagando los intereses. Es decir, la carencia mixta tiene dos características fundamentales. La primera, que no se amortiza capital, pero sí se pagan intereses. La segunda, que como se pagan intereses, el saldo permanece constante. Es decir, pido prestado un préstamo de cuantía C y durante los años de carencia pago los intereses. Lógicamente, al pagar los intereses, el saldo permanece constante. Por tanto, después de pagar durante D años los intereses, sigo debiendo la cantidad C. Y esa cantidad C es la que voy a amortizar mediante anualidad constante. Por tanto, la equivalencia que me permitirá obtener la anualidad va a ser el valor actualizado de estas anualidades hasta el momento D, van a ser igual al capital. Por tanto, la anualidad va a ser igual a C partido entre A sub I. Exactamente igual se calcularía que si no hubiera carencia. ¿Cómo se resolvería el cuadro? Pues del siguiente modo. En el cuadro de amortización, el año 0 no pago absolutamente nada y al no pagar nada debo la cantidad C. El año 1 pago intereses. Al pagar intereses el saldo, como vemos, se mantiene constante. Con lo cual, cada año de carencia mixta pagaré intereses y el saldo es constante.
hasta llegar al último año de carencia mixta en el cual pago intereses y el saldo es constante. A partir de aquí se resuelve el cuadro exactamente igual que se resolvería sin carencia, es decir, la anualidad va a ser igual al capital partido entre A sone I, la cuota de interés primera, que es no es del año 1 sino de la primera anualidad, va a ser igual al saldo anterior que C por el tipo de interés, y conociendo la anualidad y conociendo la primera cuota de interés, por diferencia obtendré la cuota de amortización. Total amortizado va a ser igual al total anterior que es 0 más la primera cuota de amortización, por tanto el saldo va a ser igual al saldo anterior que es C menos la cuota de amortización. Y así lo haré para cada año, y si vemos así, llegaremos al último año en el cual el total amortizado coincidirá con el capital y el saldo va a ser igual a 0. Es decir, desde el año D más 1 hasta el año D más N, el cuadro se resolvería exactamente igual que resolveríamos un cuadro de amortización en el caso de que no hubiera carencia. Bien, bueno, este tema es cortito, es más de problemas que resolveremos en el siguiente vídeo que veamos problemas sobre el sistema francés. Muchas gracias.